fíjense, intereses no devengados, justo les estaba diciendo, que es una cuenta pasa patrimonial del activo con saldo acreedor. Por eso, por más que sea patrimonial del activo con saldo acreedor, acá la ponemos en el haber. Como no tuvo ajuste, sigue con los 2.000 acreedor. ¿Sí? Y así vamos haciendo todos los saldos ajustados. ¿Por qué siempre yo hice hincapié en la naturaleza de las cuentas? Porque para hacer estos saldos ajustados, tienen que saber naturaleza de cuenta, por dónde aumenta el debe y por dónde aumenta el activo y disminuye, y lo mismo para el pasivo y patrimonio neto. Vamos a ver un pasivo. Acá también les voy a poner pasa. Lo mismo que acá. A ver, proveedores. Fíjense, saldo acreedor. No tuvo, bueno, justo no tuvo ajustes. Obviamente repite el saldo acreedor. Vamos a ver uno que haya tenido ajustes. Ninguno de los pasivos. Bueno, justo. La pegamos. Acá tenemos gastos y comisiones bancarias. Cuenta de resultado negativo. 300 pesos. Luego tuvo un aumento de 100. Obviamente el saldo ajustado es 400. Y así hacemos con todo las cuentas y con todos los movimientos. ¿Sí? Entonces, fíjense que obviamente una vez que hacemos los saldos ajustados, quiere decir que los saldos ajustados van a ser la suma de los saldos más los ajustes. ¿Sí? Entonces, fíjense ahora, obviamente las columnas siguen iguales. O sea, siempre tengo que terminar en los saldos, en los ajustes y en los saldos ajustados, que el debe y el haber me den exactamente lo mismo. ¿Hasta ahí vamos, chicos? Sí. Esto es hermoso, Sí. me encanta esto. Y cuando di conta 1 yo, el segundo parcial mío, me pasa que antes daban más clases, no sé cómo hacían, fue hacer un ajustes y hoja de trabajo. Bueno, y ahora llegan las últimas 4 columnas. Después de los saldos ajustados llegan 4 columnas. Una que van a ser cuentas patrimoniales, en donde vamos a distribuir todas las cuentas que tenemos del lado del debe, las que tienen saldo deudor, es decir, las cuentas de activo, y del lado del haber, las que tienen cuenta con saldo acreedor, para el caso de las patrimoniales, pasivo y patrimonio neto. En la columna que sigue, que son cuentas de resultados, vamos a tener del lado del debe, obviamente, los que tienen los resultados que tienen saldo deudor, que son los resultados negativos, y del lado del haber, los que tienen saldo acreedor, que son las de cuentas de resultado positivo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos acá, a ver si puedo fijar esta columna. Vista, inmovilizar. A ver. Ah, me inmovilizó. A ver. A ver si esta es. Siempre me confundo. A ver si es esa. Ahí está. Ahí está. Fíjense. Me quedan estas 4 columnas. ¿Qué tengo que hacer? Caja. A ver si se las... Vamos a borrarlo todo esto. Vamos a borrarlo. Caja. Ay, pero no tengo los montos. A ver si... Ahí está. Ahí los tengo. Caja. ¿De qué es? Activo. Activo. Entonces, 700 activo. Banco. Activo. Chicos, vamos. Documentos a cobrar. Activo. Activo. Intereses no devengados, documentos a cobrar. A ver, piensen. Hasta acá tenían saldo acreedor.
Pero lo que nosotros estamos ahora haciendo es decir si son del activo, del pasivo o del patrimonio neto. Y intereses no devengados documentos a cobrar, ¿de quién es? Activo. Activo. Pero ¿cómo tiene el saldo? Acreedor. Entonces, lo vamos a exponer dentro del activo restando menos 2.000. ¿Por qué? Porque justamente esta cuenta me está regularizando a estos 18. Y cuando yo los tenga que exponer, ¿qué voy a decir? Tengo documentos a cobrar por 18, pero esos tienen intereses de 2. Por lo tanto, ¿cuánto me queda? 16. Entonces, cuando yo tenga que exponer la cuenta madre, la voy a exponer con la regularizadora para que me quede bien la información. Es lo mismo que las depreciaciones, ¿sí? Deudores por venta. Activo. Mercaderías. Activo. Activo. Ventas. Resultado positivo. Resultado positivo. Resultado positivo. Entonces pasa a esta columna. Rodados. Activo. Activo. Depreciación acumulada rodados. Es patrimonial del Activo. activo, pero con saldo acreedor. Por lo tanto, resta en el activo. Porque en realidad es del activo, pero tiene saldo contrario. Y cuando yo lo exponga en el anexo de bienes de uso, ¿qué voy a decir? Tengo un rodado que lo compré en 30.000 pesos, pero al día de hoy ya está depreciado 9.000. Por lo tanto, su valor residual hoy, o su valor contable o su valor de libros, es 21.000 pesos. Para esto me sirven las regularizadoras, para que en el momento de que tenga que exponer, cuando vienen los usuarios y agarran el anexo de bienes de uso, me van a decir, ah, mira, el rodado lo compró en 30, pero fíjense qué cuenta fácil hago. Se depreció 3.000 por año, es decir, hace 3 años que lo tiene. Hoy ese rodado para la empresa ya vale 21.000 pesos. Su valor residual es 21. Ese valor residual es el que voy a comparar con el valor que me lo paguen en el mercado y ahí veo si gano o si pierdo. Pero hoy para la empresa ese auto vale 21. Por más que lo tenga contabilizado en 30, ¿sí? Seguimos. Muebles y útiles, activo 4.000. La depreciación lo mismo, 1.500 restando. Los terrenos 1.200. Quedaron medios desfasados los importes, ¿no? Pero bueno, no importa. A los efectos de aprender el concepto es lo mismo. Proveedores es pasivo, entonces va en la columna del haber. Documentos a pagar, pasivo también. Intereses no devengados de documentos a pagar. ¿Qué es? Patrimonial del pasivo, pero con saldo deudor. Entonces, ¿a dónde va a ir? Al pasivo disminuyendo. En el pasivo disminuyendo. Muy bien. Lo mismo que con las pasas. Resultados no asignados. Patrimonio neto. Patrimonio neto. Muy bien. Porque muchas veces la confusión es irse y ponerlo como resultado positivo. Bueno, acá se dan cuenta porque ya se los marqué con colores. Capital social, patrimonio neto. Sueldos y cargas sociales, resultado negativo. Intereses perdidos, resultados negativos. Alquileres ganados, positivo. Y bueno, y acá fíjense, ya con los colores se dan cuenta cuál es la naturaleza de cada cuenta. 400, 4.800, 5.000, que, bueno, fíjense, estos 5.000 de mercaderías recibidas en consignación y proveedores por mercadería en consignación, ¿por qué está todo marcado? Porque no lo considero en el estado de situación patrimonial. ¿Por qué? Porque no me hacen al resultado de la empresa. Es una contingencia que yo estoy reflejando al cierre del ejercicio de mercaderías que me trajo alguien para que yo se las tenga y se las exponga, por ejemplo, en los cuadros que yo siempre les digo. Entonces, por eso no los considero al cierre, ¿sí? Considero exclusivamente las cuentas propias. Vamos a costo de mercaderías, 88.
depreciación rodado 3, depreciación muebles y útiles 500, deudores incobrables 2000. Previsión para deudores incobrables. ¿Qué es? ¿De qué es la cuenta previsión para deudores incobrables? ¿No se acuerdan que previsión para deudores es una pasa? Que cuando armamos la previsión, fíjense cómo hicimos el asiento. Deudores incobrables a previsión para deudores incobrables. Pasa. Porque ¿a quién está regularizando esa pasa? A los créditos por venta, a los deudores. Entonces va restando en el activo. Recuerden que siempre las PASA restan en el activo y las PPSD restan en el pasivo. Y los gastos a pagar, un pasivo de 400 pesos. Bien. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ver las sumas. Voy acá, sumo todo el activo, que ya me va a restar esas restando. Sumo el activo, 180.600. Sumo el pasivo, 113.300. No se asusten. No se asusten. No digan, uy, no me dio. ¿Por qué? Porque justamente, ¿qué es lo que va a involucrar al activo y al patrimonio neto y al pasivo? El resultado del ejercicio. Entonces, sumamos, recuerden que el resultado del ejercicio era la confluencia. ¿Cómo determinábamos el resultado del ejercicio? Pregunta de final. ¿Cómo se determina el resultado del ejercicio? ¿Por qué métodos? Por el método. Confluencias positivas y negativas. Exacto. Método directo es patrimonio neto al inicio menos patrimonio neto al final. Perdón. Patrimonio neto al final menos al inicio, menos los aportes, más los retiros. O por la confluencia de positivos y negativos, que sería en este caso. Entonces, ¿qué hago? Sumo todos los negativos, 119.700, y sumo todos los positivos. Y fíjense que también me da distinto, pero ¿qué pasa? La diferencia que yo tenga entre el activo, el pasivo y el patrimonio neto, que en este caso es 67.300, tiene que ser la misma diferencia que existe entre los resultados positivos y los negativos. ¿Por qué? Porque estos 67.300 justamente es el resultado del ejercicio. Fíjense, yo, este resultado del ejercicio 67.300, que lo saqué por la confluencia de positivos contra negativos, es el saldo, en este caso es un resultado negativo, un resultado positivo, porque los positivos son mayores que los negativos. Entonces, estos 67.300 pasan al patrimonio neto. Recuerden que el resultado forma parte del patrimonio neto. Pasan al patrimonio neto sumando, porque es positivo. Cuando lo sumo al saldo del pasivo más el patrimonio neto que yo traía, llego a que las 4 columnas me dan iguales. Fíjense, la diferencia, ¿cuánto es? 67.300. Cuando se lo sumo acá, logro estas 2 columnas la igualdad, obviamente porque lo saqué por diferencia. Pero cuando ese importe lo paso al patrimonio neto y sumo, llego también a que el debe y el haber me dé lo mismo. Entonces, con esta columna de las cuentas patrimoniales estoy en condiciones de hacer el estado de situación patrimonial, y con estas columnas, cuentas de resultado, estoy en condiciones de hacer el estado de resultado. Y fíjense que obtuvimos con la hoja de trabajo toda la información necesaria para hacer los estados e exponer la información, y que a través de ella tuvimos el resultado del ejercicio. ¿Se entendió la temática de la hoja de trabajo? Sí, profe. Es fácil. Sí, profe. Y más con un Excel. Acá lo importante es que ustedes tienen que saber qué es un activo, qué es un pasivo, qué es un patrimonio neto y qué pasa con las regularizadoras. ¿Por qué?
porque yo les pongo estos 2.000, fíjense, previsión para deudores incobrables, no sé, o no sé, esta, ustedes en vez de ponerla restando en el activo, porque saben que es tienen saldo acreedor, la ponen sumando acá y ya les cambia todo. ¿Sí? O sea, eso es fundamental, saber la naturaleza de las cuentas. Sabiendo de la naturaleza de las cuentas, sabemos por dónde hay un aumento y por dónde hay una disminución, y sabemos también qué pasa con las regularizadoras. Cuando tenemos bien en claro eso, esto lo hacemos pero en un periquete. ¿Por qué? Porque es fácil. Es simplemente distribuir en 4 columnas los saldos que traemos. Pero hay que saber naturaleza de las cuentas. Bien. El otro que me decía el práctico era que tenía, este era el punto 2, completar la hoja de trabajo. Después me decía, efectuar los siguientes asientos contables. Porque claro, porque la contabilidad de la empresa no termina en los asientos de ajustes. Una vez que hago la hoja de trabajo, tengo que hacer los ajustes de los asientos de cierre. Recuerdan que cuando hablábamos de las registraciones, hablábamos de las registraciones inmediatas y de las diferidas. Y dentro de las diferidas al cierre decíamos que teníamos ¿cuál? Los ajustes y los asientos de cierre, que eran las de refundición de saldo y las de cierre de cuentas patrimoniales. Bueno, vamos a hacer los asientos de cierre. En principio, el primero que vamos a hacer es el de refundición de cuentas al cierre. ¿Por qué decimos refundición de cuentas al cierre? A ver, ¿por qué? Porque el resultado es del ejercicio. O sea, nosotros hacemos un análisis de un periodo y decimos cuánto ganamos o cuánto perdimos en ese ejercicio. Termina ese ejercicio, arrancamos uno nuevo y arrancamos con resultados nuevos, porque cada resultado se imputa a su periodo. Entonces, los saldos de las cuentas de resultado quedan en ese ejercicio. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cerrar los mayores de esas cuentas, porque ustedes no se olviden que todo esto se pasa a los mayores. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Cerrar esas cuentas. ¿Cómo las cierro? Haciendo débitos o créditos en situación contraria a la naturaleza de la cuenta. Entonces, ¿qué es lo que hago? Fíjense qué es lo que hago. Es el asiento. El asiento de cierre de refundición de cuentas al cierre. Cuando hablamos de refundición, hablamos de resultado. Vamos a la hoja de trabajo. ¿Qué pasa con los resultados positivos? Los resultados positivos, recuerden que yo siempre les digo, por una de las, miren, se me va a salir ahora. Uno, como si fuese uno de los supuestos de Lucas Pacioli, decíamos que las pérdidas se debitan, las ganancias se acreditan. ¿Sí? Siempre dijimos eso. Los resultados positivos van al haber, aumentan por el haber. Entonces, y los tenemos acá, como saldos acreedores. Entonces, si tenemos que cerrar estos saldos, ¿qué vamos a hacer con esto? O sea, ustedes piensen que la cuenta ventas tiene un saldo acreedor de 181.000. Si yo tengo que cerrar esa cuenta al cierre del ejercicio porque no tiene que estar más, ¿qué hago? La debito. Al debitarla, ¿cómo queda el saldo del mayor? Chicos. Saldado. Saldado. Ustedes piensen, fíjense si yo acá les hago el mayor de ventas. Yo acá les hago el mayor de ventas. ¿No? El mayor de ventas tiene al cierre 181.000 pesos. ¿Sí? Si yo este mayor lo quiero cerrar, ¿qué tengo que hacer con esto? Tengo que debitarlo. ¿Para qué? Para que me quede en cero. Para cerrar el saldo de la cuenta ventas. Yo lo que quiero es cancelar los saldos de las cuentas de resultado. Para cancelarlo tengo que registrar en sentido contrario al saldo que representa. Entonces, tomo todas las cuentas de resultado positivo, porque como tienen saldo acreedor, las voy a tener que ¿qué?
las voy a tener que debitar. Entonces, fíjense el asiento. Ventas, 181.000. Alquileres, 6.000. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ahora tomamos los resultados negativos que tengo. Sueldos y cargas sociales e intereses perdidos. Fíjense, sueldos y cargas sociales, intereses perdidos, gastos y comisiones bancarias, gastos por servicio. Copio todas las cuentas de resultado negativo, ahora que tenían saldo deudor, ahora las acredito. ¿También para qué? Para que se queden saldadas. Ustedes piensen que las cuentas de resultado al cierre tienen que quedar en cero. ¿Cómo quedan en cero? Registrándolos en sentido contrario al saldo. Bien. Obviamente, si hago suma de debe y haber, no me da. ¿Por qué? Porque yo hice lo que me decía esta columna. Y cuando yo sumé acá, no me daba. ¿Por qué? Porque tenía 67.300, que ¿qué era? El Resultado del ejercicio. Y el resultado del ejercicio, justamente, en algún momento, lo tengo que registrar. Porque si no, no está en los balances. Entonces, ¿a dónde lo registro? En el asiento de cierre de refundición. Resultado del ejercicio, 67.300, que este sí, fíjense, ¿qué fue el resultado? Fue positivo, porque los 187 fueron mayores a los 119. Un resultado positivo, tuve más ganancias que pérdida. Y ahí sí, reconozco el resultado del ejercicio como una cuenta de resultado positivo, que las ganancias se acreditan. Entonces, ¿cómo me quedó esto? Si yo lo pienso en los mayores, todas estas cuentas me quedaron saldadas. Y se abrió un mayor nuevo con un saldo acreedor de 67.300. ¿Por qué? Porque esto después pasa a formar parte del patrimonio neto. Y lo mismo que hago el asiento de refundición de cuentas al cierre, tengo que hacer, y fíjense cuál es el nombre, asiento formal de cierre patrimoniales. ¿Y por qué asiento formal y este de refundición? Porque este ya está, a las cuentas de resultado las dejo en cero porque son del periodo. En cambio, este es un asiento formal de cierre porque cuando arranco el ejercicio siguiente, tengo que hacer el asiento formal de apertura. ¿Por qué? Porque la cuenta caja, que acá la tengo con 700 pesos, son con los 700 pesos que voy a arrancar en el próximo ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo mismo que hice en el asiento de cierre. Todas las cuentas de activo también las voy a dejar en cero. Entonces, ¿qué voy a hacer con todas las cuentas de activo? Las acredito. Las voy a acreditar. Vengo al asiento, fíjense, todas las cuentas de activo las acredité. Las acredité. ¿Sí? Acredité todas las cuentas de activo. ¿Qué hago con las cuentas de pasivo? Con estas, ¿qué hago? Debito. Las debito. Vengo, fíjense, proveedores, documento a pagar, capital, que es patrimonio, resultado es patrimonio, las debito. ¿Y también cuáles debito? Las PPSD. Lo mismo que acredito, ¿dónde está? Las PASA. ¿Sí? Entonces, una vez que hago eso, las columnas del debe y el haber tampoco me van a dar. ¿Por qué? Porque tampoco me dieron acá. ¿El resultado cuál es? El resultado del ejercicio. Entonces, tengo acá resultado del ejercicio 67.300. Y acá es donde estoy dando de baja el resultado del ejercicio que le había dado de alta
en el asiento de refundición de cuentas. Y ahí me queda todos los mayores en 0. Al cierre me quedan todos los mayores con cuentas saldados. Y fíjense cuál es el último que hice. El asiento de cierre de consignación. Cuando voy a la hoja de trabajo, teníamos que como no eran cuentas propias, lo habíamos dejado, pero como también tengo que hacer el asiento de cierre, ¿qué hice? Lo contrario, hice proveedores de mercadería a mercadería recibida por los 5.000 pesos. También para dejar esas cuentas en 0. Pero, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando arranca el 1 de enero del próximo ejercicio? Este asiento, así como lo hice al cierre del ejercicio y dice asiento formal, se va a convertir al principio del ejercicio siguiente en el asiento de apertura. ¿Sí? En el asiento de apertura. Entonces, ¿qué voy a hacer al ejercicio siguiente? Lo voy a invertir. Voy a debitar todas las cuentas de activo y voy a acreditar todas las cuentas de pasivo. Y este resultado del ejercicio, ahora lo voy a llamar resultado no asignado. ¿Por qué? Porque ya no es del ejercicio. Pasa a formar parte del resultado no asignado en la cuenta patrimonial. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ahora me entienden por qué yo les decía que por más que hayan aprobado los 2 parciales, tenían que seguir cursando. Porque esto nosotros lo tomamos mucho en los finales. Porque justamente son las cosas que no tomamos en los parciales. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Bueno, les voy a subir otro práctico parecido a este, o sea, también de una hoja de trabajo, con la diferencia que después esa hoja de trabajo forma los estados. Se van a dar cuenta solo porque es fácil, porque así como están en el activo, los van a pasar a formar parte del activo, los van a poner en el pasivo. Es un traspaso de números, solo se van a dar cuenta. Yo quería fundamentalmente que sepan hacer la hoja de trabajo y que sepan por lo menos haber visto, aunque sea una vez, los asientos de refundición y los asientos de cierre. Bueno, hasta acá llegamos. Ahora, les cuento, no sé si algunos leyeron los mails. Ya pasamos las regularidades, entonces si alguno... a ver, ya dejo de grabar porque total ahora ya...